tiene que ver con lo local, con lo nacional, con lo provincial. Es algo que todos utilizamos o intentamos utilizar para contactarnos con el otro, ¿no? Y me refiero a la comunicación. Pero específicamente vamos a hablar de la comunicación del gobierno en un contexto para nada sencillo. ¿Viste? Te ha pasado seguramente que escuchás hablar a algún funcionario, sea gobernador, algún ministro, o presidente, vamos a referirnos a la Argentina, y después que lo escuchaste preguntás, ¿qué dijo? Bueno, vamos a hablar de ese tema con alguien que sabe, que es analista político, que hemos charlado en más de una oportunidad con él, un amigo, Rodrigo Pérez, así que lo tenemos al aire. Rodrigo, buen día y como siempre, gracias por darnos unos minutos. ¿Cómo estás? Hola Aldo, un gusto poder saludarte a vos, bueno, y a toda tu audiencia allí en Carmen de Patagones y Viedma, que sé que también te escuchan mucho en Viedma. Las radios en Viedma y Patagones son una comunidad para comunicar a la gente, así que va. Bueno, esto es así, ¿no? Digo, bueno, el tema que nos convoca hoy, por así decirlo, es la comunicación y es cómo es utilizada en este contexto difícil por el gobierno, por los gobiernos. Vamos a centrarnos en nuestro gobierno. Sí, Aldo, claro. Es decir, hoy en día la comunicación es vital en una coyuntura como la del contexto actual, ¿no? Donde además la responsabilidad de cada uno es clave para evitar la propagación del virus. Entonces, en ese tema es muy importante qué se informa, de qué manera se informa, ¿no? Informar con datos, es decir, hoy en día que en el último tiempo ha habido algunas críticas en torno a algunos medios a cómo el gobierno informaba con datos, y si los datos eran de un día, de varios días, que había cargas viejas en esos datos acerca de los contagios, las muertes y demás. Entonces es vital para los gobiernos comunicar, y hoy en día hay que comunicar cada vez de manera más certera, ¿no? Con todo el auge de las noticias falsas y demás. Además la gente lo que está demandando en este contexto de muchos reclamos, de demandas muy fuertes por parte de la población, debido a la crisis sanitaria que se vive en muchas provincias del país, es decir, la gente quiere que el gobierno pueda visualizar un horizonte en este contexto de incertidumbre, ¿no? Si bien estamos observando que hasta a los mismos gobiernos hablan de esa incertidumbre, ¿no? En algún momento planteaban alguna beta o algún horizonte de incertidumbre, y hoy en día ya, digamos, ¿te acordás cuando se hablaba en marzo o abril? Se hablaba de estos meses como que ya habíamos pasado la pandemia, ya habíamos pasado y que iba a pasar en estos meses de septiembre, octubre, cómo íbamos a salir. Y estamos viendo que en todo el interior del país estos meses son, digamos, donde mayor cantidad de contagios hay, donde mayor muertes hay. El panorama es de una incertidumbre total, y se vienen además para muchas regiones, digamos, se viene la época del verano, se viene la época de las fiestas. Entonces la gente hoy en día se está planteando una incertidumbre que los mismos gobiernos no pueden digamos, señalar cómo se va a salir, ¿no? Porque estamos viendo que Argentina, que en algún momento se planteaba como un ejemplo a nivel mundial, y así lo dijo el presidente, ahora cuando hacía los gráficos, eso con el pizarrón, y se comparaba con una serie de países. Es decir, hoy en día estamos entre el top 10 de peores, y no está bien la situación, ¿eh? Uh-huh. Bueno, también hay que tener en cuenta que quienes se presentaban como ejemplo éramos nosotros mismos. No sé si está bien hablar bien de nosotros mismos, ¿no? Claro, además se estaba hablando, como yo te menciono, en un contexto de mucha incertidumbre, donde no se sabía dónde íbamos. Es decir, esta imagen justamente de quienes gobiernan hoy en día se ve muy afectada por esta situación y las medidas sanitarias. Y de hecho,
salga, en el momento que se salga, cómo van a quedar, digamos, afectados esos casos puntuales, ¿no? Tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, como los intendentes de cada ciudad, ¿no? Que se van a ver beneficiados o afectados en torno a, digamos, cómo esté la cantidad de casos, cómo se den, digamos, situaciones de contagio, de muerte en esas ciudades. Y eso es preocupante, porque, bueno, ahora hace pocos días atrás leía una encuesta de un embajador de Negría, justamente, donde se planteaba en alguna de las preguntas, justamente, que la misma gente respondía en esa encuesta, que digamos que los encuestados respondían en esa encuesta que es la misma gente el principal responsable por el aumento de casos. Esto, digamos, es paradigmático, porque creo que era algo más cerca del 60% que decía, bueno, es la gente la responsable de la situación actual. Y bueno, y es un interrogante para que nos hagamos, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Es decir, y en torno a este tópico que vos marcabas, tanto, es decir, el de la comunicación, es decir, los gobiernos están comunicando bien, se está usando correctamente los barrijos. Yo cuando salgo a la calle, por ejemplo, veo que la gente no utiliza correctamente los barrijos. Claro, hoy no lo usan, ¿no? Yo te podría tirar una cifra así, digamos, por arriba, pero yo observo que aproximadamente 8 de cada 10 personas, digamos, que yo veo en la calle, no utilizan correctamente el barbijo, es decir, o lo tienen por debajo de la nariz, o directamente no lo tienen colgado del cuello, pero observo poca gente cuando yo salgo a la calle que tiene el barbijo que también le tapa la nariz y la pega. O ni hablar del distanciamiento de 2 metros, ¿no? No se observa. Yo, por ejemplo, ayer entraba a un negocio y la gente entra así como agolpándose, digamos. A mí me da hasta temor, digamos, que se acerquen. Pero hay gente que creo que o no tiene temor. En estas encuestas se observa, ¿no? Que a veces responden a esas preguntas acerca de el temor al virus y eso, y yo lo observo incluso algo porque en algunas encuestas se menciona que los jóvenes por ahí son los que menos miedo tienen, pero yo observo también que la gente grande anda en la calle, se observa aquí un relajamiento, creo que esa es la palabra, y de hecho en algunas comunicaciones se menciona esa palabra de no te relajes, esto no pasó. Se nota un relajamiento que ya tiene que ver con el agotamiento, ¿no? De la claro. gente de estar encerrada y de no poder salir, y uno lo entiende también, que no es una situación dentro de digamos, de una sociedad donde nosotros vivimos en un contexto donde el estar con otros y el socializar es importante en el ser humano. Entonces es imposible a veces estar encerrado, aislado, casi que se hace imposible. Creo que eso ha sido la consecuencia de muchos contagios y situaciones que se están viviendo, sobre todo en algunas regiones, ¿no? Entonces que bien indicadores en este momento están dentro de lo que es la provincia de Río Negro mejor que otros lugares, como la zona andina de Bariloche o la región del Alto Valle, también la región de zona atlántica que se mantiene bastante bien, y tiene que ver a veces con decisiones de los gobiernos, ¿no? Digamos, de las restricciones de los accesos a las ciudades, de los horarios de los comercios, bueno, todo tipo de medidas que van tomando acerca de, bueno, evitar la propagación del virus, evitar que la gente se junte, evitar que digamos, este conglomerado de gente se agolpe en algunos lugares, ¿no? Con respecto a lo que vas diciendo, bueno, justamente en el marco de esta pandemia y la comunicación, bueno, te habrás dado cuenta, creo que varios lo hicimos, cómo empezó a comunicar, nos situamos en el gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández, en relación a este tema, con Kicillof, con Larreta, después se buscó esa interacción con los gobernadores, y ahora a lo último ya ni siquiera lo están haciendo en vivo, las comunicaciones, incluso hasta por lo menos lo que recuerdo del último mensaje, hasta han suspendido las conferencias de prensa. Sí,
Sí, Aldo, yo de hecho hago un análisis crítico de la comunicación de los gobiernos nacional, provinciales, municipales en general, porque evidentemente también tiene que ver, digamos, esta comunicación y incluso cuando yo estaba mirando encuestas, también que te mencionaba hace un ratito, allí cuando se le pregunta a la gente cómo califica la comunicación con respecto a las medidas por la pandemia, generalmente responden bien, es decir, más del 50% aprueba la comunicación del gobierno provincial de Río Negro, del gobierno nacional, dentro de la gente encuestada en Río Negro, ¿no? Y más del 40% en los municipios. Entonces, uno le genera interrogantes, ¿no? Porque dice, bueno, la gente dice que están comunicando bien, pero en realidad ellos no respetan esas normas, claro. O no utilizan bien el barbijo, o no mantienen esa distancia cuando salen de sus casas. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿qué está sucediendo aquí? Uh-huh. Yo creo que, evidentemente, con todo lo que ha sucedido, digamos, esto que recién mencionábamos, Aldo, digamos, la comunicación en torno a esas salidas del presidente, incluso que las fue cambiando. Vos recordarás que primero eran unas conferencias de prensa que incluso los medios ni sabían a qué hora era y hacían toda una vigilia de horas esperando el anuncio presidencial se hacían con algunos gobernadores, después había críticas de los gobernadores del interior, porque no se los incluía a ellos, después se los incluyó, incluso después se hizo un spot publicitario y no se habló en una conferencia, en una de las últimas, y ya lo último ni salió, una de las últimas veces. Sí. Incluso el presidente Alberto Fernández, él mismo en una de esas salidas dijo que en la Argentina no había cuarentena, cuando él había establecido que estábamos en una época de cuarentena. Es decir, eso fue un error comunicacional muy grande, porque de hecho después en algunas encuestas de encuestadores nacionales incluían esa pregunta, es decir, que le preguntaban a la gente es decir, en Argentina no hay cuarentena, y daba con un alto nivel de respuesta esa de no hay cuarentena. Bueno, porque la palabra del presidente se replicaron. Es decir, entonces a veces hay que tener cuidado cómo se comunica, de qué manera, para que surja efecto en este sentido, ¿no? De poder generar en la población y que esa comunicación, sobre todo estas medidas sanitarias tan importantes para evitar la propagación del virus, para tratar de que no se saturen las camas en los hospitales y demás, tenga efecto en la población, ¿no? Tal cual. Rodrigo, te agradecemos mucho por tu tiempo. Y bueno, y será hasta un próximo contacto. La verdad que apasionante el tema, ¿no? Ver por qué desde el emisor al receptor no se entiende el mensaje y cuál es el ruido que está en el medio para poder solucionarlo. Y si hablamos de los gobiernos, la verdad que entendemos que la situación lo supera y esto sí lo digo muy en serio, es entendible, pero también es muy cierto que ellos tienen todas las herramientas, como ninguno, ¿no? Como para brindar una buena comunicación. Claro, Aldo, correcto. Es como vos decís, y por algo en todos los gobiernos del mundo cada vez más especialistas en la comunicación forman parte de esos gobiernos dentro del gabinete y dentro de los gabinetes y de las áreas específicas que generan políticas públicas. Es decir, hay especialistas en comunicación en las áreas de educación, de salud, de infraestructura, de desarrollo, de vivienda, en todas las áreas hay especialistas en salud para poder comunicar esas políticas públicas a nivel de la población. Entonces es muy importante que hoy en día comunicadores formen parte de los gobiernos para poder llegar a la población y que por ahí entiendan esas demandas y que entiendan cómo se generan y cómo se implementan esas políticas públicas. Así es. Abrazo grande, Rodrigo. Hasta un próximo contacto. Un abrazo alto para vos y toda la comarca de Viedma. Gracias, muy amable como siempre. Escuchábamos a Rodrigo Pérez, analista político, refiriéndose a este tema que tiene que ver con la comunicación y especialmente en este contexto tan difícil, cómo la llevan adelante los gobiernos y bueno, con el claro ejemplo, ¿no? De que o a veces no comunican bien para no ser tan duros,
o comunican bien y nosotros los ciudadanos no asimilamos bien el texto, no lo entendemos. Bueno, insisto, tema interesante, y agradecemos por el tiempo a Rodrigo Pérez, analista político, con quien hemos hablado también en otra oportunidad sobre otros temas.